Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna AM 1140 y creo que ya estamos en contacto con nuestro amigo César Lerena. César, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Mario. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está Mar del Plata en este momento? Y en cuarentena, un poco menos que otros lugares, pero en cuarentena. ¿Y el clima? Y el clima, bueno, estamos ya entrando en el invierno, así que ya empieza a hacer frío. Claro, Es pero siempre es lógico. hermosa Mar del Plata, ¿eh? Me Así es, encanta. sí. Es una Sí, ciudad de la es que una vivo linda ciudad. enamorado y hace décadas que dije, tendría que irme a vivir allí para ser un hombre feliz. Bueno, mucha de la gente que pasa por Mar del Plata expresa exactamente esa frase y mucha gente se ha venido por eso a vivir, ¿no? Claro, sí, sí, es Así que, pero bueno, hoy todo el país tiene sus problemas de todas tenemos maneras, este ¿no? problema. Te llamábamos porque vos has escrito algunas notas que Sí, realmente a uno lo dejan muy preocupado. Y entre ellas hay una en la cual vos decís que el Atlántico Sur podría estar siendo internacionalizado como Medio Oriente. Es decir, Medio Oriente lo fragmentaron, lo ocuparon y proveedor de petróleo y prácticamente esos pueblos, como pueblos, han vivido en la miseria, ¿no? Mientras alguna élite, no sé, ha emergido con mucha riqueza y mucho poder. ¿Cómo estás viendo entonces vos la situación del mar argentino? bueno, eh, hago una síntesis muy apretada antes de contestarte exactamente, ¿no? Para que nos ubiquemos. Bien. Eh, el territorio marítimo nacional, lo que se llama la zona económica exclusiva, es un territorio que tiene algo más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Ujú. Enorme. Esto, esto para que le demos una dimensión, es superior a los 2.800.000, 2.700.000 y pico de mil kilómetros cuadrados que tiene el continente, léase la Tierra. Ujú. Entonces, bueno, es un territorio que yo personalmente lo considero abandonado. Ajá. Eh, y abandonado en el cuidado de los argentinos, ¿no? Claro. Explotado por no es un hecho nuevo, esto tiene por lo menos, más o menos unos 50 años. Empezó a crecer con mucha fuerza en el año 1976. Ujú. Ahí empezaron a ingresar buques extranjeros con acuerdos o sin acuerdos. Lo cierto es que desde esa época a ahora hay normalmente por año hay unos 300, 400 buques extranjeros que pescan y se llevan una riqueza que es fundamental en el mundo moderno, ¿no? Que son los alimentos. Sí, claro. Con una población que está creciendo, el pescado es un alimento importante, sobre todo para las poblaciones asiáticas, pero también para las europeas, ¿no? Por ejemplo, para los españoles. Ahora últimamente, en estos días ha aflorado la situación de que han entrado 100 buques. Ujú. 100, 100 buques en principio asiáticos, aunque no están totalmente identificados todos. Para que nos demos una idea, el Atlántico Sur en el momento de la guerra de Malvinas tenía 150 buques En la guerra. en la guerra. Y, y, y hoy, es decir, están pescando 300 o 400, pero entraron en la zona económica exclusiva al menos unos 100 buques, Qué bárbaro. con el agravante de que esta invasión, no se puede llamar de otra manera, Ujú. eh, fue detectada por capitanes de pesca, por las Fuerzas Armadas o de Seguridad nuestras, y a consecuencia de eso empezaron claro, A las ver. pocas herramientas que tienen las fuerzas. Los que custodian la soberanía en el Atlántico Sur son los pesqueros argentinos, unos 500 buques pesqueros que pescan en la zona y saben. Lo único llamativo tal vez es que siendo una cosa tan antigua, algunos capitanes se hayan animado a filmar y a difundir estos hechos, ¿no? Ajá. Eso sí es llamativo. ¿Y desde el aire no es más fácil hacerlo?
Bueno, lo que pasa es que las fuerzas armadas están prácticamente desprovistas. Ahora tienen un patrullero nuevo importado de Francia. Está previsto, se encargaron unos 4 más, que ahora podría hacer una acotación al respecto. En realidad, para patrullar y hacer prevención y control, las Fuerzas Armadas, la Armada Nacional debería tener más o menos unos 6 buques de esos. Ajá. 4 aviones y otros tantos helicópteros. Porque esa flota trabaja de día y de noche. Y sobre todo de noche, la que captura calamar de noche. Claro. Y entonces somos flojos de control para controlar los comercios, imaginémonos en alta mar. La realidad es que yo creo que esto va a crecer, de hecho viene creciendo, pero va a crecer porque chinos, españoles que son... Bueno, esto viene en su origen de la ocupación británica de Malvinas. Ajá. Voy a hacer una síntesis, pero a consecuencia del Acuerdo de Madrid y de otras medidas colaterales que se tomaron fundamentalmente durante el gobierno de Menem, y las llevó a la práctica concretamente el que era entonces canciller Cavallo, claro, que se inició un poco antes con el propio Caputo, que fue el que firmó los acuerdos ruso-búlgaros, que generaron una excusa en realidad, porque Gran Bretaña lo iba a hacer igual, la excusa de decir, bueno, ustedes meten estos buques a pescar, nosotros vamos a ampliar la zona económica exclusiva alrededor de Malvinas, y eso hicieron. Es cierto que rusos y búlgaros nunca pescaron en esa zona. Los chinos, que ahora se detectaron más de 100 adentro y otros tantos habrán estado afuera de la zona económica exclusiva, tampoco pescan en la zona económica exclusiva que pretende el Reino Unido en Malvinas. Ajá. Porque este es otro tema. No por una rara casualidad los chinos están pescando lejos de esa área de exclusión que tienen los ingleses. O sea, vos ahí ves una alianza, vos ves una alianza entre chinos e ingleses ahí. Sí, absolutamente. No, y españoles. Yo creo que la alianza, los chinos por el momento están, obviamente tienen una relación también, porque de hecho los primeros que tuvieron licencias, a consecuencia de estos acuerdos de Madrid, empezaron a fortalecerse las licencias inglesas en esa área de exclusión de Malvinas. Ahí entraron chinos, españoles, coreanos, taiwaneses, japoneses, etcétera. Y eso provocó un interés en el Atlántico Sur internacional. Ahí empezaron a aparecer ya estaban, pero empezaron a aparecer con otra magnitud, distintas flotas que pescan a distancia. Claro. Entonces, esto dio lugar a también la llegada de los españoles, con los acuerdos con la Unión Europea que firmó también el gobierno de Menem y que se postergaron luego en los siguientes gobiernos. Eso introdujo el interés de España en el Atlántico Sur. Pero los españoles que se radicaron en la Argentina, bueno, pagan todos los derechos, etcétera, etcétera, ocupan personal. Los otros españoles, los que están pescando a distancia, son los pesqueros ilegales españoles, que esos están absolutamente asociados con los intereses británicos en Malvinas, a punto tal que están promoviendo la construcción de un puerto pesquero importante, que tienen la empresa joint venture con los ingleses, que opera con barcos con bandera española y barcos con bandera de Malvinas. Entonces ahí hay una verdadera alianza donde se internacionaliza el mar, porque mientras nosotros estamos con proyectos que tienen que ver en todo caso, con americanizar el Atlántico Sur, es decir, prestarle, que le presten más atención brasileños, uruguayos, paraguayos, bolivianos inclusive. Esta internacionalización del mar argentino tiene que ver con la presencia británica en Malvinas, con las licencias que otorga el Reino Unido
en forma ilegal en Malvinas, donde son mayoritariamente buques españoles quienes hacen uso de esas licencias. Ujú. Y entonces hoy puede ser muy importante esa asociación para ellos, porque no nos olvidemos que aquí tenemos el Brexit de por medio, donde se está analizando en qué situación se va a comercializar entre el Reino Unido y la Unión Europea. Claro. Si esta cuestión es más dura, seguramente el Reino Unido no tendrá un acuerdo de libre comercio, y eso implica que las Malvinas, que son hasta su presencia en la Unión Europea eran considerados territorios de ultramar, van a tener que pagar derechos igual que todos los productos que pagamos nosotros los argentinos. Ujú. De tal manera que posiblemente la asociación, estos joint venture con españoles, les va a servir para entrar en la Unión Europea, que es su principal mercado. Claro. Y de hecho, el principal mercado de los productos de Malvinas pesqueros es España. Ujú. Así que por un lado tenemos a los chinos que explotan en forma ilegal nuestros recursos. Pasan absolutamente cosas raras en nuestra Argentina, por ejemplo, que el buque tanque, o que le dicen el buque surtidor de combustible, porque los buques tienen algunos buques en alta mar para evitar tener que ir a puerto a cargar combustible, ¿no es así? Tremendo, sí. De esa manera son eficientes en la depredación. Pero lo insólito es que nos acabamos de enterar que la semana pasada entró un buque tanque de esos chinos a la base de Puerto Belgrano. Amigo. Entonces, por un lado, nosotros tenemos toda una presencia internacional de buques invadiendo el Atlántico Sur, y nosotros no hacemos la contraparte para evitarlo, porque lógicamente estos son del Estado o empresarios privados, con los que en todo caso hay que buscar acordar de qué manera podemos resolver esta cuestión. Ujú. Para resolver nuestra cuestión de soberanía, y sobre todo, y voy a decir un número, ¿no? Un número que grafica exactamente de qué estamos hablando. Estos buques, desde el año 1976 a la fecha, se han llevado 44 millones de toneladas de pescados. 44 millones de toneladas. Una locura. Sí. ¿Esto qué significa? Esto significa que en el valor comercial final minorista, ¿no? Ujú. Eso es un número del orden de las 770.000 millones de dólares. ¿Qué va? 2 veces la deuda externa argentina. El Fondo Soberano. 2 veces y media la deuda externa argentina, con lo que lógicamente podríamos haber triplicado el empleo, desarrollar todos los pueblos de la Patagonia o del litoral marítimo atlántico. Claro. Y lógicamente nuestra situación sería bastante distinta. Hola, César, Daniel de Abrantes te habla. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Bien. Muy bien. Escúchame, un par de preguntas para clarificar estos conceptos. Vos decís, sabemos que son 3 millones de kilómetros cuadrados nuestro mar territorial. ¿Cuánto se superpone eso con la pretensión inglesa en Malvinas? Bueno, los ingleses tienen ocupado de ese territorio 1.900.000 y pico de kilómetros cuadrados. Bueno, esto para ver un poco la magnitud de la injerencia británica sobre este territorio, que es enorme. Segunda cuestión, sobre ese territorio, ¿la Argentina tiene, digamos, potestad de fijar leyes como, por ejemplo,
establecer multas muy elevadas por pescar sin las debidas licencias. ¿Y podría hacer eso la Argentina? Bueno, sobre todo el territorio nacional, y entonces ese territorio ocupado por los británicos es obviamente nacional. Claro. Yo entiendo que la Argentina, y esto es una grave falta de los gobiernos de la Argentina, sobre todo desde la sanción de la ley de 1998, la sanción de la ley de pesca, que no ha aplicado una sola multa a aquellos buques que pescan en el área de exclusión inglesa. Ahora, después veremos cómo se cobran, es otro problema, pero los empresarios en general no tienen ni creo que tengan interés en tener multas de un Estado. Claro. Porque saben que en algún momento las tendrán que pagarlas. Entonces la Argentina tiene una ley, no necesita ley, puede aplicarles la multa y las multas se podrían aplicar con bastante facilidad. Yo de hecho he hecho un proyecto de ley para la aplicación de esas multas, porque los buques tienen una capacidad de captura, así que con estimar la capacidad de captura que tiene cada uno de los buques son reconocidos, todos buques conocidos, uno entra inclusive en internet y está el buque con la capacidad de captura y todo. Así que uno puede ponderar perfectamente lo que ese buque ha pescado en una temporada o en un año, lo que fuese, y en función de eso colocar las multas. Sí, parecería digamos, la Argentina por un lado se somete a los fondos buitres en los tribunales de Nueva York y después cuando tiene que hacer respetar sus leyes en un tema como este, que es jurisdicción propia, no lo hace. La verdad que es un sinsentido total, ¿no? Una Claro. cesión de soberanía. Aparte que hay otro agravante, que las Naciones Unidas, en la resolución 31/49, estableció que en el caso argentino no se puede innovar en materia de la situación en la que se encontraba la Argentina en el año 82. Y el Reino Unido ha avanzado ocupando 1.900.000 y pico de kilómetros cuadrados y ha otorgado licencias, con lo cual la Argentina ya tendría que estar haciendo un reclamo internacional respecto a todas estas capturas, en particular desde el año que se dicta la resolución 31/49. Y para ponderarlos tendría que estimar cuánto pescan. Digo que esto es muy fácil, porque la capacidad de bodega permite definir cuánto pescó. Claro. Y segundo, para poder hacer el reclamo internacional de estas capturas clandestinas. Claro. Mi última pregunta, César, es la siguiente. Tiene que ver ya con lo interior, digamos, ¿no? Ya no tanto con el mar, sino con la cultura alimenticia argentina. El pescado no forma una parte importante de la dieta de los argentinos. ¿No crees que también es responsabilidad del Estado y del sistema educativo generar la cultura de consumo de pescado? Fundamental. Los países consumen pescado no solamente por una cuestión económica, sino por una cuestión sanitaria. El pescado es un alimento excepcional, solamente comparable con la leche materna. Aparte, la Argentina, si hiciese una política de mercado interno, de consumo interno, triplicaría el consumo, y triplicar el consumo significa que todos los productos hoy destinados a la exportación que se hacen sin valor agregado se colocarían en el mercado interno. La Argentina está consumiendo, no llega a 5 kilos per cápita por año, cuando el promedio mundial anda en los 16 kilos per cápita. Amigo. Países más pobres que nosotros consumen más pescado y países más ricos que nosotros consumen más pescado. Por lo tanto, que una política sanitaria de generación de empleo y riqueza es
destinar el consumo de pescado a la Argentina. Bueno, César, más allá de las dificultades técnicas que hemos tenido hoy, te agradecemos muchísimo tu participación en La Brújula. Vamos a seguir comunicados porque este tema realmente debería preocupar a la totalidad de los argentinos y a veces sentimos que está un poco descuidado por la población y por la dirigencia política. Bueno, yo les agradezco, Mario, Daniel, como siempre, el aporte que hacen estos temas ustedes. Es muy importante, muy agradecido. Bueno, no, al contrario, gracias a vos. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias. César. Chau, chau. Igualmente, un abrazo. Gracias. Bueno, hemos hablado con alguien que es un especialista en la materia, que viene siguiendo el tema desde hace muchas décadas, que conoce efectivamente los tratados que son lesivos a la soberanía nacional, donde efectivamente la agresión del Reino Unido ha golpeado sobre un territorio que nos pertenece por derecho, porque nosotros, Argentina no reivindica Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur a través de una actitud imperialista, sino por el derecho